Le pedí el favor ahora a mi asistente que me regalara el nombre de un libro de Schopenhauer que se llama Dialéctica Erística o el arte de tener la razón, y la retórica de Aristóteles. Cuando uno lee esos libros, finalmente llega a la conclusión y ellos le aconsejan a uno: cuando usted no tenga argumentos, sáquele la piedra al contradictor. Y este es uno de los temas que se presta para eso. Por eso hay que abordarlo con la tranquilidad absoluta, tal y como lo expresaba el senador Luis Fernando, y con mucha racionalidad y razonabilidad. Quienes proponen los temas de la eutanasia, del matrimonio entre parejas del mismo sexo, no es que sean progresistas ni que quieran dárselas. Me parece que es que el mundo evoluciona. Hace unos siglos estábamos discutiendo si la democracia era posible o no. ¿Y cuánta sangre costó el establecer la primera constitución? Es más, llevábamos a las cortes a nuestros indígenas para que en España tuvieran la convicción de que los indígenas tenían alma. Hasta hace muy poco las mujeres no podían votar. Y cuando se discutió eso, pues produjo los mismos efectos que se producen ahora. No creo que quienes nos ocupamos de este tema seamos o progresistas o personas que queremos a la brava cambiar la sociedad, sino que son temas que se dan en el imaginario colectivo y que por lo tanto hay que afrontarlos. Y los debemos afrontar desde varias perspectivas. Una perspectiva meramente laicista. Nuestra Constitución ni siquiera es laica. Las constituciones son confesionales cuando establecen la obligatoriedad de una religión, laicistas cuando se hace referencia a una religión pero no se dice cuál, y laica cuando no se hace referencia a ninguna religión. Nuestra Constitución es laica, es laicista, perdón, porque se hace referencia al término religioso, pero no se dice cuál, pero tampoco se hace abstracción de él. Por eso es que estos temas también hay que tratarlos desde esa perspectiva. Y utilizo casi el mismo argumento que utilicé para el tema de la eutanasia. En una democracia liberal como la nuestra, la que estableció la Constitución del 91, los ciudadanos no tenemos únicamente obligaciones jurídicas, sino también tienen derechos subjetivos. El Estado no puede ser un Estado paternalista que llegue al colmo de poder direccionar la actitud interna de las personas. Eso no sería democrático. Por eso, este tema que plantea la Corte Constitucional es un tema que se trajo al Congreso. Y se trajo al Congreso para que el Congreso autónomamente legislara sobre él, no para que el Congreso mirara la opinión pública y de acuerdo a lo que dijera la opinión pública nosotros legisláramos. Y es un libro que recomiendo mucho, que se llama La democracia y la crucifixión, de Gustavo Zagrebelsky, uno de los constitucionalistas italianos más interesantes, y trae el ejemplo de la crucifixión y lo desarrolla todo para demostrar cómo la encuestocracia es uno de los problemas más críticos y caóticos de la sociedad contemporánea. Y él se plantea una pregunta muy sencilla, dice: bueno, pero ¿cómo el pueblo judío escogió entre un ladrón y a un hombre que había hecho milagros, que había resucitado, que había hecho ver, y el pueblo escoge al ladrón? No era obvio que escogiera al Salvador. El pueblo se equivoca. Por eso las encuestas en determinado momento no son importantes, pero no pueden direccionar el quehacer de los legisladores. Por el contrario, en una democracia es el legislador el que debe tratar de direccionar la opinión pública y el imaginario colectivo.
Por eso pienso que en este momento, más allá de encuestas, lo que debemos es discutir el tema tranquilamente al interior de nuestra comisión. Una falacia es una conclusión que uno adopta a partir de premisas que son falsas. Y entonces nosotros estamos adoptando como premisa mayor: aprobando el matrimonio homosexual, apruebo la adopción. Apruebo el matrimonio homosexual, luego apruebo la adopción. Eso no es cierto. La adopción, senador, no es un derecho. La adopción, según el Código del Menor, artículo 61, dice: la adopción es principalmente y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no tienen por naturaleza. Esa es una falacia de las que se llaman dependiente resbaladiza, es decir, que a través de una aseveración nosotros queremos producir unas consecuencias que no se van a dar. Personalmente, yo dudo mucho, igual que usted, senador Luis Fernando, sobre la adopción, pero ese no es el tema que estamos discutiendo, ni es el tema que se está dando en este momento en el articulado que se trae a discusión. Por eso creo que no habría problema, y el problema sí sería dejar, senador Andrade, a que en junio del año entrante nosotros no legisláramos, y ahí sí podríamos decir, con esa misma lógica de una falacia dependiente resbaladiza, decir que ahí sí tendrían los mismos derechos y podrían adoptar tranquilamente. Es decir, en este proyecto no se trae el tema de la discusión de la adopción. Me parece muy interesante la propuesta que se trae respecto a que utilicemos los mecanismos de participación ciudadana. Pero esos mecanismos de participación ciudadana y el referendo deben ser aprobados por el Congreso, y el Congreso por lo general no los aprueba porque vuelve y juegan las falacias. Y la experiencia, mi primera experiencia la tuve con el referendo de la cadena perpetua. Cuando se trajo a estudio de esta comisión con más de 2 millones de firmas, la propuesta de referendo por la cadena perpetua, jamás estábamos diciendo que se iba a aprobar la cadena perpetua. Lo que se estaba diciendo era que íbamos a colocar al querer y a la discusión de la sociedad si querían o no la cadena perpetua, y no se aprobó en el Congreso. Por eso, a pesar de que estoy de acuerdo y sería un ejercicio extraordinario el que pudiéramos llevar estos temas a referendo, porque es que a los colombianos, senador Gerlain, siempre se nos invita a elegir, pero jamás a votar. Por eso no tenemos una sociedad civil que tenga la capacidad de pronunciarse sobre estos temas de una forma consciente, porque únicamente votamos, jamás tenemos la capacidad de discutir estos temas. En países como Italia, que tienen una organización política y un desbarajuste político parecido al nuestro, en el lapso de 10 años han hecho alrededor de 20, 30, 40 referendos. Me parece entonces que sería importante que se llevara esto a mecanismos de participación ciudadana. Finalmente, el senador Andrade en la sesión pasada hacía referencia a términos religiosos. Y me permito leer unos apartes de un libro que lleva por título Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, de una científica argentina, Graciela Medina. Ella llega a la conclusión de que en Argentina
es imposible el matrimonio homosexual, porque el ordenamiento jurídico argentino, a diferencia del nuestro, no lo permite. Pero trae unos apartes interesantes, los voy a leer textualmente. En lo religioso, la Iglesia Católica ha transitado por un camino de cambios que va desde considerar la homosexualidad un pecado contra natura, sancionada con la excomunión y con la muerte por los tribunales de la Inquisición, hasta no calificar de pecado la tendencia homosexual y exhortar a los fieles a no discriminar a los homosexuales. La actual posición de la Iglesia Católica es la de reclamar prudencia y condenar cualquier tipo de discriminación injusta. Pero me encontré con algo más importante. El Catecismo Universal de la Iglesia, aprobado por el Papa el 26 de julio del 92, sigue manteniendo el criterio tradicional de que los actos homosexuales son intrínsecamente malos, pero distingue entre la obligación que tienen los homosexuales de ser castos y el respeto y la delicadeza con que deben ser tratados por los cristianos, a quienes pide que no los conviertan en objeto de discriminación. No aceptar el matrimonio de los homosexuales es discriminatorio. Sería tanto como aceptar la dosis personal, pero no aceptar que el adicto no se pudiera aplicar la droga. Es decir, me parece que este es un proyecto que no es por moda ni por progresismo que debamos discutirlo ni aprobarlo, sino porque es una realidad de nuestra sociedad, de nuestro imaginario colectivo. Seguramente que quienes creemos en Dios, los católicos, apostólicos y medio romanos, pues no vamos a caer en esas prácticas, pero quienes no lo son tienen todo el derecho a contraer matrimonio. Y termino insistiendo en mi argumento. Este proyecto no lleva implícita la adopción. La adopción no es un derecho y por lo tanto no tendríamos problema. A lo mejor cuando venga la ley de adopción yo sea uno de los que vote en contra, a no ser que encuentre unos argumentos demasiado fuertes, porque comparto, senador Andrade, lo que usted dice, que ahí ya hay la opinión de un tercero, no es de dos personas que deciden algo, sino ya es un tercero al que le estamos decidiendo, y ese es un argumento interesante. Por todas estas consideraciones vamos a votar a favor del proyecto y creemos que es un proyecto que dentro de los parámetros lógicos y argumentativos cumple con las expectativas de una democracia liberal como es la que estableció la Constitución del 91. Gracias, presidente.